Chernyshevsky y el arte de la jardinería según Lunacharsky. Anatoly Lunacharsky es la figura dentro de la cultura oficial soviética de los comienzos de la revolución quizás más importante. Él fue comisario del pueblo para la instrucción pública de 1917 a 1929. Por lo que sus posiciones artísticas, teniendo en cuenta que él, además de ser el escritor literario, es sobre todo un intelectual, ensayista, que está permanentemente reflexionando sobre las cuestiones de literatura y ligándolas a cuestiones filosóficas que tienen que ver con la teoría y la praxis de la revolución, nos va a permitir tener una muy buena idea de algunos procesos que se van dando en la revolución en su decurso, sobre todo en esta primera década, hasta finales de la década del 20. Una época muy importante donde se van a ir produciendo una serie de disputas con diferentes posiciones dentro de la revolución en el plano artístico, que van a ir decidiéndose de una manera u otra para dar a comienzos de la década del 30, oficialmente con el Congreso de Escritores de 1934, lugar a una visión monolítica del arte que va a ser la del realismo socialista, visión monolítica oficial. Bien, quiero comentar un artículo sobre Lunacharsky, sobre Chernyshevsky, de Lunacharsky, que es de 1928. Isaías Berlin dice que Bazarov es quizás el primer bolchevique, pero leyéndolo a Lunacharsky uno se da cuenta que en realidad el primer bolchevique es Chernyshevsky, o su personaje, si queremos ser justos, Rakhmetov. Pero Lunacharsky casi no habla de Rakhmetov, él se va a centrar en la figura de Chernyshevsky, en su concepción de la literatura y en su obra filosófica sobre estética y ética del arte, que fue su tesis de doctorado, que no fue aceptada cuando se estaba recibiendo de la universidad. Llama la atención, en primer lugar, en este texto de Lunacharsky, el propósito, ¿no? Que él declara que quiere rescatar a Chernyshevsky de la acusación de frialdad racional, egoísmo racional, de ser nihilista, ¿no? Y de ser un tipo bilioso. Llama la atención porque en realidad este no es el propósito. Esto es como una lavada de cara para que nosotros aceptemos mejor a Chernyshevsky, que evidentemente para el momento en que escribe Lunacharsky necesita ser recuperado dentro del canon. Hay que decir que Chernyshevsky de todas maneras era uno de los escritores favoritos de Lenin, que es la obra de Lenin de 1905, ¿Qué hacer?, lleva su título en honor a la novela ¿Qué hacer?, de Chernyshevsky. Y en esta imagen que él quiere reivindicar de un verdadero Chernyshevsky, preeminentemente de una naturaleza emocional y sensible, ¿sí?, lo que podría llamarse una persona cordial. Dice como de pasada que hay dos tipos de idealismo, ¿no? Un idealismo teórico y un idealismo práctico. Y esto que está de pasada se va a ver efectivamente hacia el final, porque por acá empieza a pasar la articulación del uso que él va a hacer de Chernyshevsky para una praxis partidaria y una política sobre la literatura. ¿Qué tiene que ver? Precisamente con la idea de praxis, ¿no? La idea de praxis en marxismo, a diferencia de práctica, sería una práctica orientada por la teoría. Bueno, efectivamente Lunacharsky se pone en ese lugar de discusión porque en ningún momento desatiende las cuestiones teóricas y lo que está proponiendo es efectivamente una práctica acorde.
Bueno, veamos un poquito el movimiento argumentativo. Él se aborda primero la estética de Chernyshevsky, y lo primero que rescata es la tesis central de Chernyshevsky de que la belleza está en la realidad. No está en la obra de arte, no es una reconstrucción, no es un ideal, la belleza está en la realidad. Cuando nosotros detectamos algo bello en una obra de arte, es porque eso de alguna manera es un reflejo de la realidad. Interesante que Lunacharsky toma esta tesis, literalmente la belleza es la vida, para atacar a los formalistas, en particular a Eigenbaum. Recordemos que ya desde 1924 las relaciones son muy tensas, sucede el ataque de Trotsky, Lenin tampoco apoya mucho a los formalistas. El mismo Lunacharsky está posicionándose cada vez más en contra de los futuristas, en realidad ya desde el comienzo, si bien le cae simpática la obra de Mayakovsky, y dice de Eigenbaum, literalmente, a colación de Chernyshevsky. Dice, cita a Eigenbaum, dicen, ¿por qué creen que el arte se vincula con la vida? Quizás se vincule más con la muerte. Fin de la cita de Eigenbaum, comenta Lunacharsky. Eigenbaum piensa que la muerte tiene una mayor cualidad poética que la vida, porque evidentemente es una persona superficial, carente de estabilidad y de principios firmes. Por esto, le agitaba todo lo que es de índole calmante y adormecedora, todo lo ajeno a lo utilitario, todo aquello que es bello por sí mismo. Chernyshevsky comprendió que el formalismo sostiene que solo la forma es válida del arte, que el arte es ilusorio y debe ser valorado precisamente por su índole ilusoria. Es decir, él va a apoyarse en Chernyshevsky para seguir criticando una vertiente que, a mi juicio, él considera erróneamente como esteticista, por interesarle en su estudio de cuestiones formales y en la producción poética, basarse en juegos sonoros, etcétera, Zaum, eminentemente formales, a favor de una concepción de la literatura fuertemente ligada a la intervención, fuertemente ligada a un enfoque sociológico de la realidad y obviamente tendiendo ya en esta visión a un realismo. El siguiente punto que toca es el de lo trágico. Hay bueno, la definición clásica de tragedia de Aristóteles, de la que Chernyshevsky se corre y que él se inserta ahí en una discusión con Plejano, a quien adhiere en general, pero en algunas cosas no. Este es un punto en el que se distancia, para apoyar la posición de Chernyshevsky, que no es aristotélica. Es decir, si para Aristóteles la tragedia tiene un componente didáctico, hay una especie de identificación y eso permite la purga de una pasión, el héroe cae por una falla interna, trágica, etc. Para Chernyshevsky el horror de la vida ya es trágico, ¿no? Y curiosamente, Lunacharsky argumenta con Marx y con Engels que la tragedia de la existencia, ¿no? O que la existencia es trágica mientras está en el reino de la necesidad, ¿no? Él cita a Marx y dice: la religión desaparecerá cuando dominemos la naturaleza, un tópico reiterado dentro del marxismo y reiterado en la obra de Lunacharsky. Engels luego dice su famosa frase de que se producirá, cuando llegue el comunismo, un salto del reino de la necesidad al reino de la libertad. ¿Sí? Y el salto, cito a Lunacharsky, al reino de la libertad es la posibilidad de moldear la vida en formas que correspondan a nuestros deseos, es decir, ante todo, a las leyes de nuestra propia existencia, es decir, el fin de la tragedia humana. El hombre se vuelve amo de la naturaleza. Hay que resaltar acá esta unión entre un alto racionalismo que le da forma a un deseo de libertad.
¿sí? Y este deseo de libertad está pensado como una contraposición a la naturaleza. Lo que nos impide ser libres es la necesidad. Esto va a producir, sigo con la cita de Lunácharsky, un paso de la trágica introducción del hombre en la historia a la verdadera historia racional de la humanidad. Para nosotros, visto desde el día de hoy, esto suena un poco a utópico, ¿no? Y de hecho, en el marco de nuestro programa es fácil ahora pensar estas construcciones altamente racionales como una marca genérica de la utopía, como una construcción que tiene su historia que precede a Marx y Engels y que de alguna manera signan esta manera de pensar el futuro que tiene la modernidad, o al menos cierta parte de los pensadores de la humanidad. Pero hay que notar que lo que nosotros decimos utópico para Lunácharsky no es utopía, es una realidad palpable, casi inminente, que se va a dar en el futuro. Aquel que cree en ese futuro, que cree que ese futuro es realizable, obviamente no piensa que es utópico. Pero Lunácharsky va a decir que Chernyshevsky es utópico, pertenece a los socialistas utópicos de los que hablaba Marx, porque todavía no conoce el materialismo dialéctico, el materialismo científico marxista. Para poder decir que Chernyshevsky es utópico sin caer él mismo en esta categoría de utopía, evidentemente, bueno, lo mismo que Marx, va a tener que tener una definición de utopía diferente de la que acabamos de dar. ¿Y en qué consistiría la utopía de Chernyshevsky? Les cito. Chernyshevsky piensa que la intelectualidad y sus organizaciones revolucionarias podían liberar al pueblo mediante la incesante diseminación de propaganda, entre otros como ellos. Plejánov afirma que esto es socialismo utópico y a este respecto no hay duda de que tiene razón. Desde este punto de vista es la acción de un ilustrador, en el sentido de alguien iluminista. Chernyshevsky era un utopista, pero veamos qué modifica el marxismo en las ideas de aquel sobre arte. Es decir, la idea de que sin la necesidad de un proletariado que está obligado a hacer la revolución, la clase dirigente, los intelectuales, van a hacerla simplemente por una cuestión de voluntad, es considerada utópica por Lunácharsky, es considerada utópica por Marx. Es un pensamiento clásico en este sentido. La diferencia sería que para el pensamiento de Lunácharsky el marxismo ha revelado por su metodología científica que es necesaria la revolución con el proletariado como clase dirigente por la dinámica de la lucha de clases en la historia, ¿sí? Y que cualquier otro tipo de pensamiento es ilusorio y no se condice con la realidad. Es interesante esto en este momento porque Lunácharsky va a resignificar esta idea de la revolución a partir de una minoría de intelectuales por la noción de praxis que él toma del marxismo para justificar una intervención parecida a la de Chernyshevsky, incluso porque, esto se ve en el artículo, la historia parece no darle la razón a Marx. La revolución efectivamente se da en un país donde el proletariado es minoritario, es muy chico, y por un grupo de intelectuales, de activistas políticos, Lenin y los bolcheviques, que a diferencia de los mencheviques, que creen que no están dadas las condiciones sociales, en el marxismo clásico, deciden tomar el poder, y lo logran. Entonces hay que dar cuenta de esta nueva historia dentro de la lógica de ellos, pensando que además ellos son la vanguardia de ese